Arratsaldeon guztioi eta ongi etorri familiaren astea online honen bigarren jardunaldira. Muy buenas tardes a todo el mundo y bienvenidos a esta segunda jornada de la Semana de la Familia Online. Nos encontramos cada uno en nuestra casa, a distancia, pero al mismo tiempo unidos y en comunión en torno a esta Semana de la Familia tan especial. Es verdad que el calor y la cercanía del encuentro presencial es insustituible, pero también lo es que los medios tecnológicos posibilitan relaciones significativas como esta y es bueno sacar provecho de ello. El tema que vamos a abordar hoy es el del duelo y para ello contamos con la presencia de Ana Cuevas, que antes de nada agradecemos su disponibilidad. Nos parecía importante y necesario abordar esta cuestión en este contexto de pandemia y de crisis sanitaria, que esperemos pase cuanto antes. Ana Cuevas, burgalesa, residente en Valladolid, casada con Javier y madre de 3 hijos, más uno que se quedó en el camino en el primer trimestre del embarazo. Ella es psicóloga. Durante 18 años fue maestra de futuros maestros en la Escuela Universitaria Fray Luis de León. Después se especializó en el tema del duelo con los Camilos y actualmente acompaña a personas en duelo en el Centro de Orientación Familiar Diocesano de Valladolid. Pertenece también a la asociación Encuentro y Solidaridad. Recordad que después de la conferencia, Ana responderá a las preguntas que vayamos haciendo a través del número de WhatsApp que aparecerá en la pantalla. Pues Ana, muchas gracias de nuevo por estar con nosotros y tuya es la palabra. Muy bien, pues buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a esta sesión tan importante, ¿no? Lo primero, daros la enhorabuena porque, como decías, es un acierto el haber decidido tratar este tema en este contexto que estamos viviendo, porque si hay algo que toca al fondo de la vida de cada familia son el nacimiento, o mejor, la concepción y la muerte de cada uno de sus miembros, ¿no? Entonces tiene muchísimo sentido abordar este tema en este contexto. Bueno, yo cuando hablo del duelo, sobre todo lo que quiero es transmitir esperanza. Esperanza y alegría, porque eso es lo que me ha transmitido a mí las personas con las que he trabajado y estoy trabajando, los dolientes que confían en mí y también las personas de las que he aprendido, ¿no? Los maestros con los que yo he aprendido conmigo y ese compartir ha hecho que mi vida se haya enriquecido. Entonces, desde ahí mis ganas, ¿no?, de transmitir lo que ellos me transmiten, que es sobre todo esto, ¿no?, alegría y esperanza. Porque aunque nos parezca raro, la alegría y la tristeza, el amor, el dolor, son cosas que van de la mano. Bueno, en este tiempo sí que me interesa decir que son referencia en España y también fuera de España, pero sobre todo en España, los religiosos Camilos, sobre todo, que es con quien yo me he formado, y también los hermanos de San Juan de Dios. Yo conozco más a los Camilos y tienen realmente toda una grandísima tarea ya hecha y haciéndola ahora y con mucho futuro, porque tienen muchísimos campos abiertos, en una tarea importante que es la de humanizar la salud. Y dentro de esto está el tema del duelo, ¿no? Yo he aprendido, como os digo, todo lo que sé con ellos y estoy súper agradecida. También para mí es un referente una psicóloga de Barcelona que se llama Alba Payás. Tiene un instituto, el Instituto IPIR, trabajan de una forma súper profesional y muy seria, muy en profundidad el tema del duelo, y también quería hacer mención, ¿no? Tiene varios libros publicados sobre el tema, uno de ellos es El mensaje de las lágrimas y, bueno, es también muy, muy interesante, ¿no? Bueno, pues como decíamos,
hace un minutito, ¿no? Vivimos un tiempo muy raro, muy extraordinario y con muchas implicaciones para este asunto del duelo, ¿no? Leí en prensa hace poco, en estos días, que un responsable de una funeraria decía esta frase, ¿no? Dice, tenemos más fallecidos que invitados. Y fijaros lo que hay detrás de esta expresión, ¿no? A mí me hace pensar en la desolación, en la tristeza, el desgarro, la soledad con la que se está viviendo la muerte de los seres queridos en este tiempo, ¿no? Tan difícil. Todos sabemos que morir nos va a tocar a todos, es lo único que nos va a tocar a todos en la vida por nuestra muerte y por la muerte de seres queridos, ¿no? Y hasta hace 2 meses pues teníamos la mayoría la mala costumbre de mirar para otro lado, ¿no? Aunque es algo que todos sabemos que nos va a pasar, pero como que dices, bueno, ya cuando llegue ya veremos. Pues muy delante el tema de la muerte, ¿no? Os voy a leer un correo que he recibido en estos días que a mí me resultó muy sorprendente. El texto dice así: han pasado 2 meses desde mi anterior comunicación, los 2 meses más extraños y angustiosos que probablemente hayamos vivido las generaciones actuales. Para muchos, además, a esa angustia se ha sumado el dolor, la pérdida y un enorme estrés. Una vez más, quiero que mis primeras palabras sean de consuelo y apoyo para todas esas personas que más han sufrido y que en muchos casos siguen haciéndolo. Bueno, podría ser de un amigo o de un familiar este texto, pues la sorpresa es que es de una compañía aérea, es un correo que recibí de Iberia. ¿Cuándo una empresa se ha dirigido así a sus clientes, refiriéndose al tema de la muerte? Nunca, vamos. Si no hubiera sido en este contexto, no hubiera pasado, ¿no? Es lo que os digo, estamos en un momento en el que la muerte se nos ha puesto muy de frente, de una forma muy, muy bestia, ¿no? Bueno, la charla va a tener 2 grandes partes. Una primera en la que voy a tratar tres preguntas que son muy frecuentes entre los dolientes, pensando en que algunos de los que estéis al otro lado en vuestras casas, al otro lado de las pantallas, seáis personas que estéis en proceso de duelo. Y son estas 3 preguntas. ¿Me estoy volviendo loco? ¿Cuánto tiempo va a durar el duelo? ¿Y qué puedo hacer para que se me pase o para superar esto, ¿no? Son, como os digo, preguntas muy frecuentes. Y la segunda parte vamos a cambiar un poco la perspectiva y os voy a intentar dar unas pautas que van a ser sencillas sobre cómo acompañar a alguien que esté en duelo, ¿no? Especialmente en este tiempo, en la actualidad. En cada parte voy a intentar hablar del duelo en general y en particular de la situación que estamos viviendo, ¿no? Por el COVID-19. Y luego terminaré con un pequeño epílogo. Esta va a ser la estructura de la charla. Me gustaría que tuviéramos presentes a todos los dolientes, es decir, los que han perdido a algún ser querido por culpa de la COVID-19, también a los que los han perdido por culpa de otras enfermedades y también que tengamos en cuenta a los dolientes que ya estaban en duelo cuando se declaró el estado de alarma. Es decir, hay un conjunto de situaciones diferentes, todas de duelo, que me gustaría que cuando yo hable de dolientes tengamos todo esto en cuenta. Pues vamos a ello. Muy frecuente es si me estoy volviendo loco cuando estoy en duelo, ¿no? Y es muy importante aclarar que el duelo no es una enfermedad, sino que es la respuesta normal que damos cuando sufrimos una pérdida importante. Es una respuesta normal. En lo que he dicho, la última parte es importante también, ¿no? Cuando tenemos una pérdida significativa, una pérdida importante. Es decir, que entramos en duelo no solo cuando muere alguna persona cercana, sino cuando perdemos cosas como el trabajo, la vivienda, si nos tenemos que cambiar de país, distintas situaciones que son importantes en nuestra vida y que si las perdemos nos hacen entrar en un proceso de duelo, ¿no? En los divorcios, las separaciones, hay muchas situaciones, ¿no? Yo me voy a referir al duelo por muerte, pero probablemente lo que diga se pueda aplicar haciendo las adaptaciones que sean necesarias a cualquier otro tipo de pérdidas,
¿vale? Y me temo que, como consecuencia de esta situación de pandemia, pues vamos a tener que estar acompañando duelos por otro tipo de pérdidas, que no sean solamente por muerte. Bueno, aunque no es una enfermedad, a veces lo parece, porque cuando muere alguien cercano es como si nos cayera auténticamente una bomba encima. Y lo que hace es generar tal desequilibrio en nuestra vida que muchas veces pensamos que lo que nos pasa no es normal y no nos atrevemos a decírselo a nadie porque nos parece realmente que nos estamos volviendo locos, ¿no? Fijaros, se trastoca todo, todos los aspectos que nos forman como personas, se transforman nuestras emociones, se transforma, por supuesto, nuestra capacidad intelectual, nuestra capacidad de prestar atención, todo queda muy alterado, ¿no? Se altera también nuestro cuerpo, nuestra dimensión física, llegamos incluso a veces a enfermar, ¿no? No podemos dormir, tenemos problemas para comer. También nuestra vida social queda alterada. Unos prefieren estar solos, otros no pueden estar solos y necesitan estar permanentemente acompañados. Las dos situaciones son súper normales. Y también queda tocada nuestra vida espiritual, porque muchas veces el duelo, la muerte hace que nos enfademos con Dios, o lo contrario, ¿no? Que encontremos refugio en Él, que le busquemos y encontremos refugio en Él. Y hay gente que no encuentra a Dios, ¿no? Pero siempre suele salir la pregunta, ¿qué habrá después? ¿no? Y eso nos pone en contacto con lo trascendente. Entonces, un duelo no es una situación nada fácil. Y sí que me gusta dejar claro que hay dos características que dentro de la complejidad que tiene cada duelo son importantes. Una es que cada duelo es único y diferente siempre, siempre, porque hay muchos factores que hacen en que cada duelo, incluso la misma persona, lo viva de distinta forma, ¿no? Depende de quién es la persona que ha fallecido, depende de nuestra relación con esa persona, de quién era, depende de cómo ha sido la muerte, por eso es tan importante, ¿no? Lo que estamos viviendo ahora. Depende de cómo estemos en ese momento en otros aspectos de nuestra vida, a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel económico. Es decir, hay muchos factores que hacen que cada duelo sea distinto y no los podamos comparar. Y la otra nota común a todos los duelos es que casi todo lo que pasa en un duelo es normal, por muy extraño que nos parezca, ¿vale? ¿Qué sucede? Que lo provocado por el COVID-19 es una situación tan fuerte, el desequilibrio es tan grande que en todos los sentidos, y además es que estamos todavía muy cerca del epicentro, como para tener perspectiva, que no sabemos cómo van a evolucionar, ¿no? Los duelos que están dándose que se han dado sobre todo en estos meses pasados y los que están sucediendo ahora. Y es que hay dos características de este tiempo que nos pueden hacer pensar que es probable que estos duelos se compliquen. Por un lado, la ausencia de apoyo social, porque no ha habido posibilidad de contacto físico ni de acompañamiento, ni en el tanatorio, porque han estado cerrados, ni en el funeral, ni después del funeral, que es lo normal, ¿no? En estos 2 meses solamente podía haber 3 personas en el entierro o en la incineración con un brevísimo responso y luego cada uno a su casa. Y eso es terrible, ¿no? Esa ausencia de apoyo social. Y luego otro aspecto que también nos hace predecir que pueden ser duelos que se pueden complicar son las circunstancias de la muerte, que están siendo traumáticas en todos los casos, porque no han podido estar los familiares en el momento de la muerte, que es un momento muy significativo, porque no se han podido despedir, porque no saben en qué condiciones han muerto, si han estado solos, si han tenido o no una persona, una mano o una mirada de acompañamiento, de amor, de cariño, ¿no? De compasión. Ha habido dolientes que han tenido que esperar meses para recibir las cenizas de su ser querido o de sus seres queridos, porque ha habido casos de más de un duelo, está habiendo, ¿no? Y porque la incineración se ha producido en otra ciudad, con todas las dudas que eso genera. Es decir, las circunstancias están siendo realmente muy traumáticas, muy dolorosas, muy duras, ¿no? Todo esto hace que la sensación de irrealidad, que es normal
al principio de cualquier duelo, en estos casos se esté ampliando hasta la enésima potencia, ¿no? Aumenta tremendamente. Y es una de las tareas que luego vamos a ver que hay que trabajar en todos los duelos. Pero el ser humano tiene una capacidad de superarse, de recomponerse e incluso de crecer, ¿no? Lo que llamamos la resiliencia, crecer ante las dificultades, que es tremendo. Entonces, no podemos saber cómo van a evolucionar los duelos, pero sí que hay que prepararse a que se puedan complicar. Lo deseable es que los dolientes vayan construyendo un nuevo equilibrio, ¿no? Decía que se nos desbarata todo con cualquier duelo y hay que encontrar un nuevo equilibrio y que lo normal es que vayan desapareciendo poco a poco esas expresiones normales en el duelo, aunque de vez en cuando vuelvan a aparecer, ¿no? Y esto nos lleva a la segunda pregunta que os decía, ¿cuánto tiempo dura un duelo? Bueno, pues es una pregunta súper normal y además muy entendible, ¿no? Porque por muy normal que sea un duelo, es duro, es difícil y todos queremos que se nos pase pronto, ¿no? Entonces, por lo menos tener una orientación, ¿no? Pero la cosa es que no hay respuesta para esta pregunta, no hay una respuesta común, estipulada, ya que, como os digo, el duelo es un proceso muy personal y cada uno necesitamos un tiempo para digerirlo. Dentro de que no hay una respuesta común, sí que hay una referencia que nos puede ayudar, que es muy común entre los que trabajamos en duelo, que es un año. Fijaros que tiene mucha lógica o es muy comprensible el entender que es normal estar todo un año en duelo, porque en el primer año es cuando tenemos que vivir la primera vez sin esa persona, de fechas significativas para la familia, de fechas significativas en general, ¿no? Las navidades, las fiestas, etcétera, las 4 estaciones del año. Es como que cada momento del primer año nos tenemos que poner a prueba de cómo lo vivimos sin esa persona. Entonces, por lo menos el primer año es no normal, sino normalísimo considerar que un duelo es normal, que estamos en duelo. No quiere decir que todo el mundo tenga que pasar un año, ni quiere decir que cuando pase el año ya tengamos el duelo elaborado. Hay gente que necesita más y gente que necesita menos, insisto mucho, ¿no? Entonces, incluso más tiempo de un año, ¿eh? Yo soy partidaria de considerar hasta 2 años dentro de lo normalísimo porque lo veo con la gente con la que acompaño. Con relación al tiempo, simplemente mencionar algo que seguramente muchos conoceréis, que es que en el duelo hay que pasar por una serie de etapas, una serie de fases. Solamente las voy a mencionar, las 5 etapas muy conocidas de una psiquiatra llamada Elizabeth Kubler-Ross, que son las etapas de negación, ira, negociación, depresión y aceptación. Pues como el primer dibujo en el que se han basado luego muchas otras elaboraciones de fases que han hecho otros autores y siempre me gusta recordarlas, las 5 fases de Kubler-Ross. Yo en mi trabajo cotidiano me manejo más con un dibujo más simple, más sencillo, que son 3 partes, 3 etapas, que es una etapa inicial de shock, esa primera que dice Kubler-Ross de negación. Una segunda etapa es como si fuera una curva que desciende, ¿vale? Una segunda etapa que es el duelo propiamente dicho y una tercera etapa que es esa curva que sube y entra en la etapa de aceptación, ¿vale? ¿Qué sucede? Que la segunda etapa, la de duelo, suele pillar desprevenidos porque solemos decir, bueno, pues después de lo mal que voy a estar al principio, que estoy ahora al principio, luego voy a empezar a sentirme mejor. Y nada más lejos de la realidad. Lo normal es, después de esa etapa inicial de shock, es empezar a sentirse realmente mal, realmente triste, realmente enfadado, realmente todos los sentimientos, ¿no? que nos aparecen en un duelo, porque es cuando estamos procesándolo realmente. Entonces eso a la gente nos choca mucho y dice, pero si es que estoy peor que al principio y es que hay esa normalización, que es normal, es duro, pero es normal que te esté pasando esto, ¿no? Y siempre con la esperanza de, pero hay que pasar por esto para que luego puedas llegar a la etapa de aceptación. En los duelos de ahora, de este tiempo, pues yo he observado que como en el resto de aspectos de la vida parece como que todo se ha paralizado, ¿no? Como que el tiempo se ha detenido y los duelos parece como que se han quedado en un tiempo de espera.
porque muchos de ellos, muchos dolientes no quieren hablar aún, porque se sienten tan mal y están tan extrañados que no entienden nada y creen que nadie les puede comprender por lo malísimamente que se sienten, ¿no? Entonces prefieren ni hablar de ello. Otros dolientes se han refugiado en el confinamiento para darse ese tiempo que necesitan para enfrentarse de manera honesta, de manera sincera al duelo, sin tener que responder a cuestiones sociales, pues sal, pues venga, vamos a quedar y tal, como que ha sido también para algunos dolientes un tiempo importante y útil para elaborar su duelo, ¿no? Entonces, el tiempo es un aspecto muy, muy, muy interesante para trabajar. En todo caso, dure lo que dure el duelo de cada uno, tenemos dos actitudes que desarrollar mientras estamos en esta experiencia, ¿no? Primero, tener muchísima paciencia con uno mismo y con los demás, con los dos, y no esperar, la segunda actitud es no esperar a que el tiempo lo cure todo, porque sí que es verdad que el tiempo es importante y tiene que ir pasando, pero no es tan importante el paso del tiempo como lo que hacemos en ese tiempo. Y esto nos hace entrar en la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué puedo hacer para que se me pase o para superar el duelo? Bueno, pues es que realmente el duelo no es algo que se nos tenga que pasar y no lo vamos a superar, sino que el objetivo tenemos que cambiar el enfoque, ¿no? Lo que tenemos que intentar conseguir es integrar esa experiencia de duelo por la muerte de un ser querido o por otras pérdidas en nuestra vida, de forma que aprendamos y que nuestra vida quede enriquecida. Entonces veis que el planteamiento es muy diferente. En el duelo se trabaja mucho, hay que coger pico y pala y hay que sudar la camiseta psicológicamente e incluso físicamente hablando. Y para esto hay un autor que se llama William Worden, psicólogo, todavía vive, que ha definido como 4 tareas muy importantes a hacer durante el duelo. Simplemente las voy a mencionar, cada una requeriría, bueno, pues más tiempo, dedicación, pero quiero tratar otros temas y son como muy sencillas de entender, ¿no? Una es la de aceptar la realidad de la pérdida, es una de las tareas. Otra es trabajar en profundidad todos los sentimientos que se nos ponen a flor de piel en duelo. Otra tarea es aprender a vivir sin el fallecido. Y la otra tarea es recolocar emocionalmente al fallecido y así poder seguir viviendo. Las he dicho en un orden porque en un orden hay que decirlas, pero en realidad no están jerarquizadas, no es primera, segunda, tercera y cuarta, ¿no? Sí que es verdad que las primeras son como más básicas, hay que intentar elaborarlas las primeras, pero nos puede pasar que durante un tiempo estemos más centrados en una o en 2 de ellas, parece que ya las tenemos un poquito trabajadas, pasamos a otra tarea y resulta que volvemos otra vez a otra de las que parecía que ya las habíamos trabajado. Es decir, pico y pala, hay que trabajar mucho y es un proceso muy dinámico, el proceso del duelo, ¿vale? No es un proceso para nada lineal. En este tiempo, como os decía, se ha agudizado muchísimo la sensación de realidad y probablemente la primera tarea, la de aceptar la realidad de la pérdida, que parece como muy de perogrullo, ¿no? Que es algo que hay que aceptar, nos lleve más tiempo el trabajarla. Porque aunque parezca una cosa de sentido común, ya fuera de esta situación que estamos viviendo, a veces era la última tarea que se conseguía realizar y ahora probablemente sea también una de las tareas que más esfuerzo requieran, ¿no? Bueno, hasta aquí la primera parte de la charla en la que abordábamos estas 3 preguntas que son muy frecuentes en duelo, ¿no? Ahora vamos a cambiar un poco el panorama y nos vamos como a cambiar de silla y en vez de ponernos en la silla del doliente, nos vamos a poner en la silla de una persona que quiere acompañar a gente cercana, a gente conocida, que sabemos que están en duelo, que han perdido algún ser querido y de alguna forma queremos estar cercanos, ¿no? Entonces os voy a aportar algunas pistas para cómo hacer este acompañamiento. Para este tránsito quiero leer un texto de un psicólogo religioso Camilo, que se llama Arnaldo Pangrazzi, que dice así:
El sufrimiento está presente en el mundo para liberar el amor. Dios trabaja misteriosamente en medio del laberinto del sufrimiento para salvarnos. Lo hace en el silencio, en la espera, en el desierto. El verdadero drama de la vida no es el dolor, sino la esterilidad de no aprender de él. Un camino privilegiado para sanar las propias heridas es abrirse a las heridas de los demás, transformar el dolor en solidaridad, poner al servicio de otros lo que hemos aprendido a través de nuestro propio dolor. Me parecía que era un tránsito extraordinario, ¿no? Para ponernos en esta pista de cómo ayudar, cómo acompañar. Abrirse a las heridas de los demás, transformar el dolor en solidaridad. Por supuesto que son pistas para gente que queremos acompañar y también espero que sean pistas que sirvan para dolientes que de alguna forma desde su experiencia pues se sientan animados a acompañar a otros que son los más expertos, ¿no? Los propios dolientes. Un duelo siempre nos resulta difícil de acompañar, ¿no? Y es frecuente no saber qué decir o no saber qué hacer ante una persona en duelo, ¿no? Porque la muerte es un acontecimiento muy profundo que nos impone mucho respeto y, por otro lado, lo que os decía al principio, ¿no? Estamos muy mal acostumbrados a, como a querer mirar para otro lado, ¿no? Darle espaldas a la muerte. Bueno, para acompañar, la regla de oro es respetar el proceso de la otra persona, respetar su proceso. Tenemos que saber cómo lo está viviendo realmente, no cómo nos imaginamos nosotros que lo está viviendo, ni cómo pensamos que lo estaríamos viviendo nosotros en su lugar, sino cómo está viviendo ahora esa persona ese duelo, ¿no? Y desde ahí, desde su posición, adaptarnos nosotros en su acompañamiento. Como os decía antes, ¿no? Puede que haya gente que prefiera no hablar de ello ahora y luego sí, o gente que prefiere ahora desahogarse y luego entrar en un proceso de más interiorización. Puede que haya gente que llore desconsoladamente o gente que quiera llorar y no pueda. Puede que haya gente que lo vivan con desgarro y expresándolo mucho. Sin embargo, otros lo vivan como anestesiados, sin sentir nada. Es decir, la variedad es impresionante, ¿no? Y lo importante es nosotros como acompañantes no adelantarnos, no suplantarles, que son cosas que a veces hacemos sin querer, ¿sí? Y por eso es importante que nos paremos, que tomemos conciencia de que es el proceso del otro, que nosotros somos sus acompañantes, queremos acompañarles y queremos estar unos pasitos por detrás de ellos o si quieren ponernos a su lado, pero nunca ponernos por delante. Bueno, ¿qué podemos hacer para respetar el proceso del otro, para acompañar bien? Los que tengáis formación en relación de ayuda, seguro que sabéis estas tres pautas de las que voy a hablaros, ¿no? Que son la escucha activa, la aceptación incondicional y la empatía. También cada una daría para mucho, simplemente voy a elaborarlas un poquito, ¿no? Pero darían para mucho más. La escucha activa es importantísima, ¿no? Fijaros que venimos naturalmente más dotados para escuchar que para hablar, porque tenemos dos orejas y una boca, y sin embargo estamos muy mal acostumbrados a hablar más de lo que escuchamos, ¿no? Bueno, pues ante un doliente, lo que os decía, ¿no? Nos suele preocupar mucho el qué decir, cuando en realidad de lo que nos tenemos que preocupar sobre todo es de escuchar, porque es lo que verdaderamente necesitan, ¿no? Y para escuchar hace falta tiempo además de calidad, sin estar pendientes de otras cosas, sin estar pendientes de nuestras preocupaciones y de nuestras ocupaciones, sino estar para esa persona. Para esto, para poder sacar este tiempo de calidad, pues tenemos que vaciarnos previamente y de manera consciente para poder hacer una escucha que sea activa, para que lo que hagamos realmente le sirva al otro, ¿no? En esta escucha tenemos que hacer pocas preguntas, las suficientes para que la persona se suelte a hablar si quiere. Y para esto, para favorecer el que la persona hable, ayuda a hacer preguntas abiertas, preguntas que sean como abrir una puerta, ¿no? Una invitación a hablar. ¿Qué tal estás? Entiendo que estás mal, pero ¿cómo es ese mal? ¿Dónde te duele? Cosas que sean muy abiertas, ¿no?
Puede ayudar también el preguntar cómo lo vivió, cómo fue ese momento terrible, ¿no? Que nos parezca duro y que sea meter el dedo en la llaga, pero es que es lo que necesitan. Y si en ese momento no quieren hablar, nos lo van a decir porque están tan dolidos que si les hacemos mucho daño y no lo soportan, nos lo van a decir, ¿no? Pero invitarles a hablar de eso, de cómo vivieron ese momento, de con quién estaban, de qué pasó. Invitarles también a hablar de la persona que ha fallecido, qué legado vital les ha dejado, qué relación tenían con ellos, ¿no? Tenemos muchas cosas para invitarles a hablar, ¿no? La segunda actitud que tenemos que desarrollar es la del apoyo incondicional, ¿no? De modo que en medio del desgarro, en medio del dolor, la persona sienta un mínimo de seguridad, un mínimo de apoyo, se sienta mínimamente protegido para atravesar este camino, ¿no? Para ello nosotros, como acompañantes, nunca tenemos que juzgar ni lo que nos dice, ni lo que hace, ni lo que siente, ni lo que piensa. Él lo que hace es compartir su vida y es un regalo y nosotros nunca tenemos que juzgarlo, ¿no? Porque además es que, como os decía al principio, todo es normal, de momento, ¿no? Luego ya veremos cómo evolucionan los duelos, que se pueden complicar, como os decía también. Para que se dé este apoyo incondicional hay que dar valor a lo que la persona nos dice, hay que validarlo, ¿no? Porque hay veces que la persona está tan dolida y tan metida en la pena que no es capaz de ver las luces que están brillando, aunque sean pequeñitas, dentro de su propia vida, dentro de su propia experiencia. Entonces nosotros desde fuera a lo mejor tenemos más capacidad para ver esas luces y hacérselas ver, intentar, o por lo menos mencionárselas para que cuando vea las pueda ver, ¿no? Por ejemplo, nos pueden decir que están apáticos, que no sienten nada y además se sienten muy mal por sentirse así, pero nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor es que lo que necesitas es darte un tiempo, ¿no? Para afrontar lo que te queda por venir, que es sentir un auténtico tsunami de sentimientos y ahora lo que te estás haciendo es dar tiempo, ¿no? Bueno, pues todo con mucha cautela y adaptándonos mucho a lo que la persona nos diga, que efectivamente si eso concuerda o no con su realidad. También para este apoyo incondicional es muy importante normalizar, pero no como un soniquete que nosotros no te preocupes que eso es normal, sino convencido realmente de que lo que le está pasando es normal. La tercera actitud en la que trabajamos, ¿no? Cuando hacemos relación de ayuda es la tan traída y tan llevada empatía. Es decir, sentir con el otro, entrar en sintonía con él. Para empatizar tenemos que ser conscientes de que no somos la otra persona. Acompañar no significa suplantar al otro, vivir por el otro, sino que tenemos que aprender a seguir siendo nosotros mismos, pero empapándonos y conectando con la experiencia de la otra persona, ¿no? La empatía es eficaz, es efectiva si el otro realmente siente que nosotros hemos conectado con él. Eso se lo tenemos que hacer llegar. Normalmente, bueno, pues puede ser por gestos, ¿no? Por el lenguaje no verbal. Eso se puede captar, pero también podemos explicitarlo, ¿no? Por ejemplo, decirle, bueno, te he entendido que me has querido decir y le decimos lo que les hemos entendido, de forma que si hemos entendido mal, ellos nos van a corregir y así retomamos bien el camino, ¿no? Del acompañamiento. Esto nos puede resultar más difícil de hacer por teléfono, de hacer a distancia. Ahora que ya nos podemos ver, a lo mejor a lo mejor no, tenemos que mantener las medidas de seguridad. Nos puede resultar más difícil, pero en definitiva lo importante es provocar el encuentro, ¿no? Aunque haya situaciones físicas que tengamos que solventar. Para empatizar en profundidad también es importante estar muy atentos a los propios recursos que tiene la persona, que ni siquiera se va a dar cuenta de que los tiene o de que los ha tenido y cree que los ha perdido y ahora dice, es que yo antes era muy social y es que ahora no tengo ganas de ver a nadie y es que eso ya no voy a ser la misma persona, ¿no? Algo muy frecuente escuchar y es verdad que no vamos a ser las mismas personas después de un duelo. Eso no quiere decir que no recuperemos lo que hemos tenido antes, o sí, a lo mejor lo perdemos, pero ganamos en otras cosas, ¿no? La empatía es conectar con la realidad del otro. Bueno, esto como actitudes muy básicas, ¿no? Como actitudes personales que tenemos que cultivar en nosotros para hacer bien estas tres cosas, para empatizar, para apoyar incondicionalmente y para escuchar de manera activa,
Tenemos que ser, y más en este tiempo, muy delicados porque la herida es enorme, muy delicados. Tenemos que tener muchísima paciencia y además con el convencimiento de que la paciencia vivida con amor tiene sus frutos, aunque nosotros no los lleguemos a ver, ¿no? Todo lo hecho con amor tiene su fruto. Y precisamente movidos por el amor, también arriesgarnos a ponernos en contacto con el otro, a intentar captar lo que está viviendo, lo que el otro necesita y ofrecérselo sinceramente, ¿no? A veces es verdad que no sabemos cómo estar cerca y ahí digo, mira, pues es que no sé si quieres que quedemos, si quieres que te llame, si no, pero por lo menos echarles el lazo para que ellos se puedan agarrar y nos puedan decir, mira, pues sí, llámame por favor o no, déjame un tiempo que necesito durante un tiempo estar yo solo, ¿no? Pero arriesgarnos, ¿no? Dar un pequeño paso para que vea que pueden contar con nosotros. Y otra actitud también muy importante es regular nuestra propia capacidad de acoger las emociones, porque esto no es fácil. No asustarnos si lloran, a veces cuando llora alguien nos asustamos y decimos, ay madre, la que estoy preparando, que lo estoy poniendo peor, ¿no? Nos asustamos y qué va. Al contrario, el llorar es muy bueno y es muy liberador y hay que fomentar, ¿no? Que las personas lloremos, pero tampoco hay que forzarlo. Es decir, hay gente que no es de llorar y puede procesar su tristeza, su dolor de otras maneras, ¿no? Tampoco tenemos por qué contenernos nosotros y escuchándole nos entran ganas de llorar, porque no hay nada más que llorar juntos, no hay nada que una más que llorar juntos, ¿no? Esto son cosas que sí que nos pueden ayudar a acompañar bien, ¿no? Ahora os voy a hacer una pequeña retahíla, que la voy a decir así de corrido porque son cosas que se entienden muy claramente, no voy a empezar mucho a explicarlas, sobre lo contrario, sobre lo que no debemos hacer, porque también podemos meter la pata, ¿no? Una cosa que no tenemos que hacer es no hacer muchas preguntas, no hacer muchas, algunas sí, no se trata de estar ahí en silencio, pero no hacer muchas preguntas, por supuesto, no interrumpir, no hablar de uno mismo, esto es algo que a veces hacemos con la mejor de las intenciones, pensando que es algo que va a ayudar al otro y a veces caemos en que no le dejamos hablar al otro porque hablamos de lo nuestro que es tan importante que al final no le dejamos que se exprese, ¿no? Entonces, con naturalidad, si vemos puntualmente que conviene algo muy pequeño y con humildad, con nuestra propia experiencia que le puede ayudar, compartirlo, pero sobre todo que el 90% del tiempo sea que la otra persona pueda hablar, ¿no? Que hable ella de sí misma. Lo que os decía antes, no debemos juzgar, no debemos intentar solucionar nada. Si el otro no nos pide consejo, estamos para acompañar en su proceso, no quitarle importancia a algo que sabemos que la tiene y muchas a veces lo hacemos para intentar animar y se sienten fatal los dolientes porque es como que minusvaloramos lo que están viviendo, ¿no? No debemos usar frases hechas, frases de condolencia, otro tipo de frases para animar. Son generales que lo único que hacen es hacerle al otro sentirse fatal porque se capta cuando no hay verdad, ¿no? Cuando es algo falso, cuando es algo de compromiso y el formalismo hace mucho daño, ¿no? Si no sabemos qué decir, si en ese momento no nos sale nada, es mucho mejor el silencio, pero un silencio que realmente acompañe, un silencio rico, un silencio en el que la persona se pueda apoyar. Vale muchísimo más un silencio, una mirada. Ahora no podemos dar un abrazo ni un acercamiento físico, ¿no? Y con eso además también hay que tener mucho respeto con respecto a la otra persona, pero no entrar en formalismos, ¿no? Otra cosa que no debemos hacer es no dar nada por supuesto, cuando tengamos alguna duda, algo que no sepamos muy bien, preguntarle, ¿no? Invitarle a que hable. Como recuerdo, nuestro papel es facilitar a los dolientes, ayudarles a abrir su corazón, que es un corazón que está roto en 1000 pedazos y no es una expresión, están rotos. Ayudarles a recoger los trozos y ayudarles a recomponerlo, ¿no? Bueno, estas son actitudes y como cosas que nos pueden ayudar en el acompañamiento. Y como esto es una semana de la familia, sí que quería tener una palabra sobre cómo acompañar a las familias, ¿no? Normalmente yo como profesional no acompaño a toda la familia, como mucho acompaño a una persona o dos, ¿no? Pero cualquier persona normalmente, aunque seamos familiares, no estamos con toda la familia normalmente, sino son encuentros más personales, ¿no? De una persona o de dos.
Y esto a veces nos puede parecer insuficiente, pero no lo es, porque la familia funciona como un sistema. No sé si ayer Diego Belicia habló de esto en su ponencia, pero esto quiere decir, el que la familia funcione como un sistema quiere decir que cuando tocamos un elemento de ese sistema, una persona, y provocamos, ayudamos a que haya un cambio, todo el sistema se modifica. Entonces, con acompañar solamente a una de las personas ya es un gran trabajo que podemos hacer, ¿no? En este tiempo, las familias han quedado muy afectadas por las muertes de sus seres queridos y una de las cosas que más dolor está causando es pensar que su ser querido ha fallecido en soledad. Esto es muy, muy fuerte, ¿no? Me causa, como digo, muchísimo dolor y sin quitarle ni un ápice de gravedad al asunto, yo hago mías las palabras que le escuché hace unos días, hace un mes, exactamente a Valentín Rodil, que es un psicólogo vinculado a los Camilos. Me entrevistaron en un programa que se llama Últimas Preguntas, ya os digo, el 26 de abril, hace un mes, y él decía que a él le ayudaba a pensar, estar convencido de que nadie muere solo, porque Dios nos ha nombrado a todos. Y en ese nombrarnos nos acompaña a lo largo de toda la vida y muchísimo más en este último trance, en este último momento, ¿no? Entonces, el uno estar convencido de ello y el transmitirle esta realidad, ¿no?, a los dolientes, pues puede ayudar mucho en estos días a las familias, ¿no? También en estos días, en esta situación, aunque sea paradójico, ¿no?, esto puede estar siendo un buen momento para unir más, puede que sea un buen momento para unirse más las familias, ¿no? Hay una frase de un escritor francés que se llama Paul Vaughan, que dice que la felicidad reúne, pero el dolor une. Y yo creo que las familias en este tiempo han podido estar más conectadas, aunque sea por teléfono, aunque sea por videoconferencia, han podido sentirse en la distancia emocionalmente más unidas que a lo mejor en otros momentos, ¿no? También, además, estos 2 meses pasados han podido ser un buen momento para recordar, por supuesto, a la persona que ha fallecido, compartir los recuerdos, incluso también para pensar en cómo hacer el funeral, cómo hacer el ritual de despedida que se quiere hacer a partir de ahora, ¿no?, que ya los podemos hacer, aunque sea todavía con restricciones, pero poco a poco esperemos que se puedan ir ampliando el número de personas, y el pensar, ¿no?, el cómo queremos hacer ese último homenaje, esa última despedida social con respecto a la persona que ha fallecido, ¿no? Bueno, el tema de la familia daría para mucho y os voy a mencionar solamente temas de duelo relacionados con la familia, que cada uno de ellos daría para una charla, y os los lanzo para si os dan ideas para futuras semanas de la familia, porque son todos muy importantes y muy interesantes, ¿no? Uno de ellos es el duelo en los niños, es un tema que inquieta mucho y durante este tiempo ha sido una gran preocupación porque han muerto muchos abuelos. El tema del duelo de los niños es muy interesante. El extremo contrario en el tiempo, ¿no?, el duelo de los ancianos, también es un tipo de duelo que es muy importante acompañar, porque caemos en el error de pensar que ya se están preparando, ¿no?, para su propia muerte o para aceptar mejor la realidad de la pérdida, cuando en realidad no es así. Sin duda que una de las experiencias más duras que hay que vivir en la familia, si es que nos sucede, es el perder a un hijo, el ver morir a un hijo. Y dentro de los duelos por pérdida de hijo hay un duelo especialmente oculto, que es el duelo perinatal, es decir, cuando la muerte sucede durante el embarazo, durante el parto o unas horas o unos días después del parto, ¿no? El duelo perinatal también es muy interesante de abordar. Y luego hay otras situaciones que pueden suceder que tienen un gran impacto en la familia, ¿no?, como son los suicidios, el duelo de las personas con enfermedad o discapacidad mental, el duelo de los migrantes. Es decir, el tema del duelo en la familia da para mucho. Bueno, con esto termino esta segunda parte de acompañamiento y ya solamente nos queda un pequeño final, un pequeño epílogo,
Y dado que estamos en un ambiente que me lo propicia, ¿no? Como es una semana de la familia diocesana y una diócesis, pues no quiero terminar sin decir que mi atrevimiento a compartir el sufrimiento ajeno, porque es una osadía el estar al lado del sufrimiento del otro, pues solo es posible desde mi vivencia de la fe. Y solo desde ahí me veo capaz de hacer este trabajo, de adentrarme en un terreno tan difícil y tan sagrado como es el dolor del otro, ¿no? Con cada persona que empiezo a trabajar sé que me voy a acercar, que me voy a aproximar a una parte muy profunda de su vida y para mí es un privilegio poder estar ahí. El Evangelio y la experiencia de la Iglesia son dos fuentes de las que emana una enorme sabiduría sobre el tema del duelo, ¿no? Por ejemplo, nos demuestran las bienaventuranzas, la tercera bienaventuranzas, felices los que lloran porque ellos serán consolados. No me voy a entretener, por supuesto, pero es una fuente enorme para poder acompañar con fuerza, ¿no? La experiencia de la Virgen, la experiencia de María como madre doliente, es también otro gran canal, ¿no? Por del que coger fuerza. José Luis Martínez Cazo tiene un texto bellísimo sobre esto que se titula Stabat Mater y os lo recomiendo que lo busquéis, se encuentra muy fácil, es una reflexión preciosa sobre la madre, sobre la Virgen como doliente, ¿no? Y luego, por supuesto, el esplendor, ¿no? De lo que celebramos en el Triduo Pascual, que lo tenemos tan reciente, porque estamos en tiempo pascual y justo en este tiempo en el que estamos ahora, entre la Ascensión y Pentecostés, justamente ahora, es un momento en el que como os digo, es como una explosión, ¿no? De fuerza para afrontar la vida y la muerte. Dentro de lo que tiene que ver con la Pascua, yo destaco una pequeñísima parte de uno de los himnos que se rezan en laudes, el viernes y el sábado creo que dice así: la gracia está en el fondo de la pena, la salud brotando de la herida. Yo creo que esto tiene una fuerza, daría para muchísimo, yo creo que podrían hacerse tesis doctorales, ¿no? A nivel intelectual, pero vitalmente eso tiene una fuerza, es un torrente de energía, ¿no? Para poder afrontar, como os digo, la vida y la muerte. Esto como epílogo, ¿no? Y ya para el final del epílogo sí que os quiero hacer una invitación para profundizar en todo esto que os he aportado y es invitaros a un curso que se titula En busca del sentido del sufrimiento humano al amor político. Os hago la invitación porque es, como os digo, una continuación de esto que hemos hablado y que vamos a seguir ahora hablando en el diálogo. Y para este curso contamos con gente de la categoría de Pangrazzi y de Valentín Rodil, que los he mencionado. También contamos con Joseba Choteri, que es el que ha descrito el síndrome de Ulises, el síndrome de los migrantes, y más gente, ¿no? Que estamos todavía elaborando un poquito el programa. Este curso lo organiza una asociación a la que yo pertenezco, se llama Encuentro de Solidaridad, y aún tenemos muchas cosas sin concretar, entre otras las fechas, porque teníamos unas fechas previstas, pero estamos pensando en cambiarlas, entonces no las digo. Tampoco sabemos cómo va a ser, si va a ser todo online, si va a ser presencial, si va a ser mixto, pero lo único que tenemos claro es que el curso y otros cursos, esto está dentro de un contexto de diferentes cursos, de encuentros para la solidaridad, lo único que tenemos claro es que los vamos a hacer y por eso me atrevo a invitaros para que sepáis que va a hacerse y que estáis invitados. Esto es un poco como vosotros, ¿no? Que habéis tirado para adelante con la Semana de la Familia en medio, con la que está cayendo, ¿no? Habéis dicho, venga, pues si hay que hacerlo online, lo hacemos, pues con esa determinación también queremos hacerlo nosotros. Ojalá que todos estos trabajos y esfuerzos sirvan para todos, para los que tenemos fe, para los que están buscando la fe y para los que viven ajenos a él. Muchas gracias. Pues Ana, muchísimas gracias a ti por esta conferencia. La gente pues, la está agradeciendo un montón, pues porque al final somos conscientes de que la muerte es una dimensión de la vida, ¿no? Y que más o menos
pues todo el mundo vamos a tener que pasar por el duelo alguna vez. Entonces, bueno, son temas realmente profundos. Luego, además, has mencionado otra serie de temas que darían para abordar una semana de la familia entera con el tema del duelo y la verdad es que nos has abierto perspectivas y puertas amplias, profundas y muy interesantes. Voy con la primera pregunta que nos mandan. Fíjate, desde Uruguay. ¿eh? Ana María Vilas te pregunta lo siguiente. ¿Es necesario hablar para elaborar el duelo? ¿O puedo elaborarlo solo? ¿Depende de mi forma de ser? Bueno, claro, yo creo que Ana María te has respondido tú sola en lo último, ¿no? Depende de nuestra forma de ser, es un factor importantísimo, ¿no? Y además es que no nos podemos despegar de él. Ahora, es necesario, yo creo que es conveniente, ¿no? Aunque tengamos una tendencia a, a elaborarlo nosotros mismos, a sacarnos las castañas del fuego, a no contar con los demás porque somos muy autónomos, ¿no? Pero sin pasar a un extremo que nos resulte artificial, seguro que en otras personas vamos a encontrar luces, vamos a encontrar apoyos que a nosotros no se nos ocurren. Entonces yo mi sugerencia, mi recomendación sí que es respetándonos a nosotros mismos, desde luego que buscar en gente de mucha confianza, tampoco se trata de que nos pongamos aquí a hablar con todo el mundo, ¿no? Pero sí buscar un apoyo porque somos seres sociales y nos necesitamos unos a otros. Entonces, mi sugerencia es esta, ¿no? Respetarnos, pero buscar apoyo en otros. Muy bien. Otra pregunta dice así. ¿Puedes dar algunas claves para ayudar a afrontar el duelo a personas no creyentes? Bueno, esto es muy, muy, muy interesante. Tuvimos hace una semana un encuentro como este para sacerdotes y era un tema que salió mucho y me resultó muy interesante la experiencia que tenían sacerdotes con gente no creyente que se han encontrado en el sanatorio, en los responsos y que han podido entablar cierta relación con ellos porque veían que estaban abiertos, ¿no? a tratar el tema con profundidad desde su ausencia de fe, ¿no? Yo no tengo recetas, no tengo esas claves que me pide quien me las pida, pero sí que hago una invitación a fomentar el encuentro, un encuentro profundo, un encuentro sincero con gente de todo tipo, con gente creyente, con gente no creyente, con gente agnóstica que esté a medias, porque seguro que nos vamos a enriquecer mutuamente, cada uno desde lo que vive. Yo creo que la clave fundamental es el respeto por la experiencia del otro, el escuchar para conectar bien con esa experiencia y el tener actitud de aprender. ¿Sí? Porque probablemente en gente no creyente nos vayamos a encontrar con actitudes que ellos no son creyentes, pero son actitudes que realmente tocan con el encuentro con el Señor, ¿no? Aunque ellos no lo sepan, lo viven y ya está. O nos vamos a encontrar con formas nuevas de vivir lo que nos pueden ayudar. Entonces, mi invitación es más que claves para ayudar, que no las tengo, sería una invitación a la escucha de la gente que no tiene fe para ver ellos cómo lo viven. Yo he acompañado gente que no tiene fe, y realmente me quedo admirada, ¿no? A mí me parece dificilísimo. Yo, como digo, lo vivo desde la fe y es un grandísimo apoyo para mí, pero he acompañado a gente que no la tiene y ha salido adelante y me quito el sombrero. Sobre todo favorecer. Otra persona desde el WhatsApp hace el siguiente comentario y la siguiente pregunta. Una persona que toma la muerte como lo peor de su vida
y por escuchar la muerte de personajes públicos tiene mucho miedo ahora, ¿cómo le ayudo a que se tranquilice? Bueno, pues ahí habría que tirar del hilo, ¿no? Que ha dado el hilo de que la muerte es lo peor de su vida. ¿Mm? ¿Qué significa la muerte para esa persona? ¿Por qué es lo peor? Un poco intentar objetivar si hay otras cosas peores, qué piensa que hay detrás de la muerte, ¿no? Que a lo mejor es lo que causa miedo, sabiendo que ahí no tenemos ninguna certeza, ¿no? Son todo creencias. Pero tirar de lo que la propia persona nos ha dado, ¿no? Si es lo peor de su vida, ver qué quiere decir eso para esa persona. ¿Qué experiencia tiene de muerte? ¿Qué duelos ha padecido? ¿Son cosas que se imagina? ¿Lo ha vivido? ¿Cómo lo ha vivido? Ver qué miedos, otros miedos que pueda tener. No sé, se me ocurren muchas preguntas alrededor de este que sea lo peor de su vida, ¿no? Yo he acompañado gente que me ha dicho esto, claro, no se puede trasladar la experiencia de unas personas a otras, pero se entra en un diálogo riquísimo de cómo afrontar la vida, viendo cómo afrontar la muerte, entras en un proceso precioso de cómo afrontar la vida y es muy enriquecedor para el doliente y en los casos que he acompañado en este sentido también para mí lo ha sido, ¿no? Teresa, de San Sebastián y miembro del equipo de la Pastoral Familiar, hace la siguiente pregunta. Has hablado de la solidaridad en el duelo. Esto es, de abrirse a las heridas de los demás desde la propia herida. Pero, ¿no puede ocurrir que en el encuentro entre dos dolientes, dos heridos, se aumente el dolor en el que acompaña? ¿Hay algún indicador o indicadores para el que quiere acompañar para no entrar antes de tiempo o para salir? Bueno, pues son dos cosas, ¿no? Claro que puede pasar, podemos meter la pata desde luego, ¿no? Puede pasar, pero aquí me viene a la mente siempre, cuando sale ese tema, la experiencia de un matrimonio amigo que han tenido que pasar, tienen dos hijos vivos y han tenido que pasar por la muerte de tres hijos, uno a los dos siendo muy pequeñitos, de días y de meses, y uno un aborto, ¿no? Entonces nos decían, dice, mira, es que hay veces que estamos tan mal los dos que nos sentimos como dos, nos apoyamos el uno en el otro, aunque estemos mal los dos, nos sentimos como dos borrachos, que está el uno apoyado en el otro y así malamente, pero vamos avanzando, ¿no? Y bueno, pues este matrimonio está haciendo una grandísima aportación en lo que os decía antes, ¿no? En el duelo perinatal. Entonces, claro que podemos hacerlo mal, o sea, aquí no hay recetas, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el ser humano no hay claves absolutas, pero sí que para quitarnos un poco el miedo, ¿no? De si desde nuestro propio dolor vamos a poner lo peor al otro o si tenemos que estar fuerte para ayudar al otro, pues casi yo diría que no tenemos que exigirnos estar bollantes porque nunca estamos plenos, ¿no? Sino que desde nuestra propia situación, sea buena o sea mediana o sea mala, si queremos acompañar al otro, hacerlo con honestidad, ¿no? Hacerlo con amor. La segunda parte es muy sensata, ¿no? Preguntarlo, ¿qué indicadores tenemos para saber cuándo tenemos que acompañar, cuándo no? Bueno, pues yo creo que tenemos todos como una sabiduría interna que nos dice cuándo sí podemos acompañar y cuándo no. No lo sé, indicadores así, pues o sea, cuando tú te autorices, ¿no? O sea, seas incapaz de acompañar a esa persona en ese momento, que no quiere decir que siempre vayas a estar así, que siempre estés en ese momento de dificultad para acompañar, pero si en ese momento tú notas que eso se te hace absolutamente difícil, respetarte a ti mismo
y sintiéndolo en el alma, dicen, mira, me encantaría acompañarte, pero es que ahora no puedo. De alguna forma, hacerte cercano y hacerle llegar a otra persona que no puedes, pero que a lo mejor en otro momento sí, ¿no? Así como indicadores, yo ahora mismo no soy capaz, ¿no? de elaborarlo, lo tendría que pensar más, pero sí que me gustaría quitar un poco ese miedo de a lo mejor a veces no podemos acompañar. Yo creo que la pista está dentro de nosotros mismos, que sabemos cuándo podemos hacer las cosas y cuándo no, ¿no? Hay veces como que tenemos un impulso, ¿no? Que nos hace, mira, estoy fatal, pero sí que puedo. A veces que estamos bien, pero no sé cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues infórmate de cómo hacerlo. Pero desde luego que sí, por desgracia, pues sí que podemos hacerlo mal y sí que podemos meter la pata. Entonces hay que ser muy cuidadosos, sí, hacerlo con mucho respeto para el otro, con respecto al proceso del otro y con respecto a uno mismo. Otra persona, a través del WhatsApp también, nos hace una pregunta muy sugerente, vinculando dos temas, ¿no? Y dice, ¿se puede equiparar el duelo, la muerte del duelo, con el duelo por ver crecer a los hijos? Pues muy interesante. Claro, esto es una de las situaciones que os decía antes que pueden generar duelo, ¿no? Es una pérdida significativa. Hay muchos tipos de pérdidas, ¿no? Una de ellas es estas, las pérdidas evolutivas, que son las pérdidas naturales, ¿no? El ver crecer a los hijos, nuestro propio proceso evolutivo, el ver cómo vamos madurando, cómo vamos llegando a la ancianidad, cuando vamos llegando. Es decir, que eso es un tipo de pérdida que claro que genera un duelo, ¿no? Y bueno, pues aquí cada uno lo vivimos desde nuestra propia forma de ser, desde nuestra experiencia. Hay gente que lo vive con mucha alegría y hay gente que lo vive con una tristeza enorme, ¿no? Pero es un proceso natural, claro, como padres, y además es que el proceso de crecimiento de la persona, y más en los primeros años, es que es rapidísimo, ¿no? Y te tienes que ir permanentemente adaptando a los cambios del hijo, ¿no? Parece que ya has cogido un poquito el tranquillo y ya sabes cómo actuar con él y de repente te pega un cambio que te deja desbaratado, ¿no? Entonces, la vida es esto, la vida es dinamismo. Y para el duelo por, la per, por el cambio natural de los hijos, eh, yo desde luego invitaría a eh, vivirlo como una oportunidad de crecimiento propio como padres y desde luego es una oportunidad enorme para el crecimiento de los hijos porque es su propio proceso, ¿no? Pero sí, claro, está muy bien. Es un duelo el que se vive cuando vemos crecer a los hijos y también nos puede enriquecer. Ana, a nivel de las comunidades cristianas, de las parroquias, ¿qué podríamos hacer de cara a acompañar a personas que están atravesando el proceso de duelo? Bueno, pues ahí los caminos están haciendo una labor interesantísima de crear una red de lo que se llaman centros de escucha en los que, bueno, no solamente acompañar en duelo, ¿no? Sino acompañar a cualquier otra situación que pueda sufrir la persona y que no encuentre en su ambiente natural quien le escuche, o bien dentro del centro de escucha, o generar dentro de la parroquia un espacio propio única y exclusivamente para duelo, ¿no? Entonces, una tarea es generar un espacio, un ambiente y un tiempo al que la gente pueda acudir y desde luego formar personas que puedan llevar esa tarea adelante, ¿no? Esto requiere, como os digo, bastante preparación para hacerlo bien y los caminos tienen todo un plan de formación, hay un máster de formación en duelo de 2 años, hay cursos online, o sea, meteros
en la página de los Camilos, y ahí tenéis una oferta amplísima y de muy buena calidad para abordar este tema. Entonces yo vería que yo sé de varias parroquias que en Madrid han abierto un espacio para acompañar el duelo. Entonces esa sería una grandísima tarea, muy buena. Uh-huh. Muy bien. Y la última pregunta ya, Ana, para concluir este magnífico encuentro, sería la siguiente. En el proceso de duelo nos puede ayudar a conocer mejor a Dios, a tener una experiencia de Dios más profunda, más íntima. Bueno, pues claro que sí. Yo creo que es una de las cosas que tiene la vida, la muerte, que más nos ponen de frente a Dios, ¿no? Porque es algo que nos supera. La propia vida y la muerte son algo que nos desborda, algo que nos hace darnos cuenta de que yo digo, de que hay algo más con convencimiento. Puede haber gente que diga de que a lo mejor hay algo más, y también hay gente que diga, mira, es que no, yo creo que no, yo creo que Dios no existe por esto y por esto, ¿no? O sea, cada uno al final se tiene que dar su respuesta, pero sí que es verdad que la muerte nos pone ante una cosa tan profunda que nos hace inevitablemente plantearnos la cuestión de Dios, de su existencia o no. Y una vez que entramos en contacto, ¿no?, con la respuesta que se nos suscite ante esa grandísima pregunta, yo creo que el encuentro con Dios es enorme, ¿no? Porque es que ahí tocamos la encarnación, ahí tocamos lo principal del mensaje cristiano, ¿no? Como el propio Dios se encarnó y murió, pasó por una muerte además terrible, como es la muerte en la cruz, y luego con ese mensaje de resurrección, es que lo contiene todo. Entonces, y luego la ascensión, ¿no?, con todo lo que supone de que sean procesos de duelo, que terminen, que no sean eternos. Es decir, el duelo nos puede conectar con la experiencia de Dios de una forma muy, muy, muy profunda. Conocerle más en profundidad, yo no sé si conocerle, pero desde luego tener una experiencia muy, muy sincera, muy honesta con él, sí, eso sí que lo digo con convencimiento. Pues, Ana, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico y verdadero placer poderte escuchar y abordar pues, contigo este tema tan profundo y tan connatural, ¿no?, a la vida. Y nada, pues decirte también pues, que la gente ha agradecido un montón tu ponencia, tu conferencia. eh, y bueno, pues que ya seguiremos en contacto y que pues desde aquí, desde el servicio de la pastoral matrimonial familiar y vida, pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Para mí ha sido pues, un honor, lo he hecho encantada. Y además, lo que os decía, que ole por haber hecho la semana. Adelante, mañana tenéis un grandísimo ponente. Y enhorabuena, enhorabuena de verdad. Gracias a vosotros. Y contáis conmigo para lo que necesitéis, desde luego. Bueno, mañana, el día de mañana, vamos a escuchar a testimonios, a tres testimonios de cómo han vivido su situación de confinamiento. Entonces, hemos pensado el trasladar a la pantalla el testimonio de una familia numerosa, el testimonio de una persona que ha vivido sola, en casa sola, el periodo del aislamiento, y un tercer testimonio
bueno, pues de una comunidad, de la comunidad de las focolarinas. Entonces, bueno, vamos a tener la ocasión mañana de escuchar esos 3 testimonios breves y seguro que nos van a ayudar y también nos van a enriquecer a ver y a sentir cómo Dios y cómo la fe pues va operando en cada casa, en cada iglesia doméstica. Pues nada más, eskerrik asko y hasta mañana. Mañana nos vemos. Agur.